En el chat les voy a dejar, les voy a compartir la asistencia de nuevo, que es el mismo enlace que hemos compartido en las reuniones anteriores de estos CIPAS. Así que voy a compartírsela de nuevo y ya ahí quedó en el chat. Entonces ya pueden hacer uso del enlace para que puedan iniciar la asistencia a este encuentro. Bueno, entonces yo estoy aquí compartiendo ya mi pantalla. Este encuentro CIPAS vamos a enfocarlo en lo que es el desarrollo de ejercicios similares a los de la guía número 3 y 4, que es la aplicación de leyes de inferencia. En el CIPAS anterior hicimos la explicación de las leyes de inferencia más usadas, las explicamos paso a paso, en qué consiste, cómo reconocerlas, de qué están conformadas, entonces, qué es una ley de inferencia y para qué se utiliza. Entonces, ya nos vamos a enfocar en lo que sería la realización de los ejercicios 3 y 4. Así que si de pronto tienen alguna inquietud respecto a la aplicación de la ley de inferencia, pues entonces podrían revisar la grabación de los ejercicios 1 y 2. Y aquí, pues, una duda puntual la vamos a aclarar, ¿listo? Entonces pasemos a lo que serían las leyes de inferencia, aplicación de los ejercicios 3 y 4. Recordarles que esta actividad, como les había mencionado en el CIPAS anterior, tiene un puntaje de 100 puntos. En el anterior diapositiva se me había ido aquí por error un 150, son 100 puntos. Estos 100 puntos están distribuidos en los 4 puntos a desarrollar de los ejercicios 1 y 2, 3 y 4. También tiene una participación en el foro, que esa participación en el foro con sus 4 aportes tiene 10 puntos. Si participa con menos, pues será menos puntuación. Así que si hace sus 4 aportes, sus 4 ejercicios y los comparte en el foro, tiene 10 puntos de esa actividad de 100 puntos. Para el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4 es importante que tengamos entonces claro que son las leyes de inferencia y recordemos que son estructuras lógicas que nos van a permitir llegar a una conclusión válida partiendo de premisas válidas. Recordándoles que las premisas son aquellos enunciados verdaderos que se encuentran antes de la conclusión. Y que estas leyes de inferencia pues ya están demostradas, ya sabemos que son formas o estructuras que nos llevan a esas conclusiones válidas, tienen unas formas particulares y es importante reconocerlas, reconociendo cada uno de los conectores lógicos que están implicados en ellas y el número de premisas. Entonces tenemos leyes de inferencia de 1, de 2, de 3 premisas y tienen una estructura reconocible. Ejemplo, el modus ponendo ponens, que recordemos que es afirmando, afirmo. Si afirmo el antecedente de este condicional, puedo afirmar el consecuente. Hicimos ejemplos en el CIPAS anterior explicando esta composición, ¿sí? Si, ejemplo, si estudio leyes de inferencia, puedo realizar la tarea 3, digamos que esa sería Q. Entonces, estudio leyes de inferencia, concluyo que puedo realizar la tarea. En el modus tollendo-tollens, miren que tenemos dos premisas. Las dos premisas, una de ellas está conformada necesariamente por un condicional. Ya sabemos que este es el condicional. Recordemos que antes de la flechita, que es el símbolo del condicional, se encuentra el antecedente y después de la flechita se encuentra el consecuente. Que si niego el consecuente, miren la premisa 2 está conformada por la negación del consecuente, entonces puedo concluir la negación del antecedente. Y también hicimos ejemplos. El silogismo hipotético está constituido por dos premisas y esas dos premisas están conformadas por dos condicionales con la particularidad de que el antecedente de la premisa 2 es necesariamente el consecuente de la premisa 1. Esta estructura tiene que cumplirse para poderla utilizar. Y de esta manera puedo concluir otro condicional conformado por el antecedente de la premisa 1 y el consecuente en la premisa 2. Y así varias leyes de inferencia importantes como el silogismo disyuntivo que está conformado por una disyunción,
en la premisa 1 y la negación de cualquiera de estos componentes. Si niego, por ejemplo, a P, pues concluyo Q, pero si niego a Q, concluyo a P. Y así otras, por ejemplo, las leyes de inferencia con silogismo constructivo que están conformadas por dos condicionales y una disyunción para concluir una disyunción, teniendo unas características particulares. Por ejemplo, en la disyunción tenemos un POR y los condicionales siempre su antecedente estarán conformados por cada uno de los componentes de esta disyunción. Tenemos al primer condicional conformado por P y miren, el segundo condicional está conformado por R. Hasta ahí, pues estoy simplemente haciéndoles como ese repasito de lo que son las leyes más usadas. Estas leyes de inferencia no se las tienen que memorizar, simplemente con la tabla que tienen aquí, con esta tabla de leyes de inferencia, o con la que está más completa, con esta que está acá, que yo les dije a ustedes que pueden tomarle pantallazo o que también la encontraban en el Padlet. Con esta, ustedes hacen uso de estas leyes de inferencia para llegar a una conclusión válida. Y en eso consisten los ejercicios 3 y 4. El ejercicio 3 es una demostración de una validez de un argumento y tiene una puntuación de 15 de los 100 puntos posibles. En este ejercicio, ustedes tienen que ir al simulador de lógica de la UNAD, no tienen que hacer la tabla de verdad de forma manual, sino simplemente con el simulador de lógica de la UNAD, que también se los expliqué en el CIPAS anterior cómo desarrollarlo. Simplemente ingresan al anexo 6 que se encuentra allí en la guía de actividades. Allí entran al enlace. ¿Sí? Aquí les hice yo un videito explicando cómo se hacía. Entran al enlace y copian todo su argumento paso a paso y le dan clic en generar tabla. ¿Qué les debe dar? ¿Se acuerdan ustedes qué les debe dar para poder demostrar con leyes de inferencia? ¿Cómo se llama este resultado donde todos son verdaderos? ¿Tautología, profe? Una tautología, sí, señor. Nos debe dar una tautología para poder que nosotros demostremos con leyes de inferencia. Si aquí nos diera una contingencia o nos diera una contradicción, simplemente no lo podríamos demostrar con leyes de inferencia, porque esto ya nos está indicando que es un argumento válido cuando son todas verdaderas. Mientras que si nos da una contingencia, pues van a ser que puede ser verdadero, como puede ser no verdadero, puede ser válido o no, y una contradicción que sería que simplemente es falso, falso el argumento. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra tablita ya hecha del simulador, ese es nuestro primer paso en este ejercicio número 3, copian un pantallazo de ese resultado obtenido de todo el argumento que ustedes le haya tocado, le haya correspondido en la letra que hayan elegido en el foro, letra A, B, C, D o E. Y esa tablita entonces la pegan allí en su documento Word. Y luego entonces ustedes tienen que hacer, simplemente ya se encuentran acá las premisas que se Yo pueden tengo ir con... una pregunta. Sí, señora. ¿Me recuerda su nombre? Susana Cuentas. Susana, cuéntame. Las premisas que salen en el cuadro como la P4, la P5, la P6, la P7, la P8, esas las podemos utilizar. Las deben usar, ¿sí? La idea es que ustedes, bueno, a ver, primero digamos lo que O tenemos, solamente son las tres primeras, como está ahí en el ejemplo. bien, voy a explicárselos paso a paso, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un argumento, todo un argumento completico acá, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? Después de este condicional, lo que tenemos aquí es la conclusión válida. Antes del condicional, lo que tenemos son nuestras premisas y esas premisas tienen que ser válidas. Para poder obtener una conclusión válida, nuestras premisas deben ser válidas. Así que, ¿cuáles son las premisas base? En nuestro caso, las premisas base son P1, que es si P, entonces Q. La premisa 2, que es nuestro siguiente paréntesis, si Q, entonces R. Y la premisa 3, que en este caso sería la negación de R. Estas son nuestras primeras tres premisas.
Con estas tres premisas de este argumento, ¿no? Porque podríamos tener muchas más premisas si tuviéramos un argumento más extenso. En este caso solamente hay tres premisas. Todo lo que está antes de este condicional son premisas. Entonces, qué es premisa? Si P, entonces Q. ¿Qué es premisa? Si Q, entonces R. ¿Qué es premisa? La negación de R. Estas son las tres premisas que cuento. Con estas tres premisas que cuento, debo llegar a una conclusión válida. ¿Cuál es la conclusión válida? Lo que se encuentra después del condicional. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O alguna duda? Profe, una pequeña duda. Sí. Usted dijo en la diapositiva anterior que para poder hacerla tiene que dar tautología, o sea, toda es verdadera al final, ¿cierto? Sí, señor. Tiene que darle una verdad para poder que nosotros lo podamos demostrar con leyes de inferencia. Pero ¿será que todos los ejercicios queden verdaderas? Porque y si por ejemplo alguno diera que fuera falso, o sea, Si ¿qué por pasaría alguna ahí? razón diera falso, pues no lo podría demostrar. Pero todos están realizados de tal manera que ustedes, al comprobarlo acá en el simulador, les debe de arrojar este resultado, una tautología. En este ejercicio No. número 3, ¿no? Ok, vale, vale, profe. Listo. Acá, hasta ahora lo que acabo de explicar es todo lo que se encuentra antes de este condicional, que es la conclusión, son las premisas. Hasta ahí, ¿todo es claro? ¿Alguna duda hasta el momento? Si tienen alguna duda hasta allí, me la dicen. ¿Listo? Entonces, estas son nuestras premisas. Con estas premisas de... Señor, señora. Usted disculpe, es que yo, ahora fue que me llegó el mensaje y acabé de entrar. Yo tenía una duda sobre la tabla del primer ejercicio, o sea, ahí dan el lenguaje simbólico, o sea, sé organizar lo de PQR y cómo va organizado las 8 tablas y eso, pero o sea, donde va el lenguaje simbólico, o sea, ¿cómo organizo eso de tal manera, o sea, que me dé el resultado? Bien, estamos explicando los ejercicios 3 y 4. El ejercicio 1 y 2 lo explicamos en el CIPAS anterior, ¿sí? En el que hubo hace 8 días. En el ejercicio 4 vamos a explicar rápidamente la construcción de tabla de inferencia porque ya lo explicamos en el CIPAS anterior. Ahorita entonces estoy explicando el ejercicio 3 y en el ejercicio 3 quiero que me indiquen las dudas que tienen del ejercicio 3. ¿Listo? Digamos, yo te animo a que digamos, esta duda particular de la construcción de tabla de verdad, la revises de la grabación que hicimos del CIPAS anterior. Pero en este ejercicio 4 voy a explicar rápidamente la construcción de una tabla de verdad. Así que ahorita las dudas que tenemos respecto a este ejercicio 3. ¿Listo? Bien, les decía entonces, tenemos que seguir construyendo nuevas premisas, ¿cierto? Tenemos nuestras premisas, en este caso 3 premisas, y tenemos que llegar a esta conclusión. Para llegar a esta conclusión, debo construir nuevas premisas. En este ejercicio número 3 ya están construidas los resultados o ya están mostrándose los resultados válidos llegando a la conclusión. Miren ustedes, este que se encuentra después del condicional, que es nuestra conclusión, es el mismo P8, ¿sí? Es lo mismo. Toda la expresión es la misma. Entonces, aquí hemos llegado a la conclusión. Pero, ¿qué tienen que hacer ustedes en este ejercicio? Tienen que escribir qué ley de inferencia, cualquiera de estas, van a utilizar entre premisa 1, premisa 2 o premisa 3 o las tres premisas o cualquiera de ellas, la combinación de cualquiera de ellas. ¿Qué ley de inferencia van a utilizar y entre qué premisas van a usar para llegar a si P entonces R? Ahora les digo, acá en este P4, lo que obtuvimos aquí, ¿cómo se llama este conector lógico? ¿Cómo se llama esto? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Condicional, profe? Un condicional. Sí, señor. Allí tenemos un condicional. ¿Tienes una pregunta al respecto de lo que acabamos de explicar? Sí, 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 sí. Cuéntame. Por ejemplo, un ejemplo. Para realizar la premisa P6, yo no puedo coger P2 y P5. O sea, yo sé que no da ese resultado, pero solamente es un ejemplo, ¿sí o no? Sí, eso es lo que estamos explicando. Entonces, primero vamos con la premisa 4. Aquí acabamos de obtener ¿un qué? Un condicional. ¿Cómo hacemos o entre qué premisas tenemos que utilizar
una ley de inferencia para obtener un condicional. Entonces, ¿dónde obtenemos un condicional? Miremos aquí. Leyes de inferencia. En el modus ponendo ponens, ¿obtenemos un condicional en la conclusión válida? No, No, ¿cierto? señora, Correcto. En el modus tollendo tollens no se tampoco. obtiene condicional. Pero ¿qué pasa aquí en el 3, en el silogismo hipotético? ¿Obtenemos un condicional en la conclusión? Sí, Correcto. Obtenemos un condicional. Entonces, mire que ya aquí nos da la pista. ¿Qué obtuvimos aquí? Un condicional. ¿Dónde podemos obtener un condicional dentro de nuestras leyes de inferencia? En el silogismo hipotético. Así que bueno, ya nos está dando una pista. Tenemos que hallar entonces un silogismo hipotético. ¿Entre quién y quién? ¿Entre quién y quién para obtener si P entonces R? Entonces vamos a verificar si hay una premisa 1 que tenga esta forma y una premisa 2 que tenga esta forma, de tal manera que podamos utilizar el silogismo hipotético. Revisemos qué premisas tenemos antes de la premisa 4. Tenemos premisa 1, si P, entonces Q. Y tenemos premisa 2, si Q, entonces R. Entre premisa 1 y premisa 2, ¿podríamos utilizar el silogismo hipotético? sí, señora. Exacto. Entonces, entre premisa 1 y premisa 2 podemos utilizar el silogismo hipotético para obtener ¿qué? ¿Qué obtenemos cuando utilizamos la premisa 1 y la premisa 2? Miren, Obtenemos la premisa 4, que sería obtenemos esta, exacto. Obtenemos la premisa 4, que sería un condicional conformado por el antecedente de la premisa 1 y el consecuente de la premisa 2, que es ese P4. Entonces, mire, entre P1 y P2 utilizamos el silogismo hipotético y lo escribimos allí en nuestra tabla. Utilizamos el silogismo hipotético entre la premisa 1 y la premisa 2 para poder obtener este P4. En su ejercicio ya tienen estos resultados. Así que la pregunta que hacía ahorita la compañera, ¿puede utilizar las siguientes premisas? Claro que sí pueden utilizar las siguientes premisas, pero van en orden. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la premisa 5. ¿Cómo obtengo la negación de P? Entonces, mire que ya esta negación ya nos da una pista. Recordemos que el modus ponendo ponens es afirmando, afirmo. O sea, para obtener la afirmación de un consecuente, tengo que afirmar en la premisa 2 al antecedente. Afirmo el antecedente para poder obtener la afirmación del consecuente. Mire la siguiente, el modus tollendo tollens, negando, niego. Niego el consecuente para poder obtener la negación del antecedente. ¿Cierto? Eso lo explicamos en el CIPAS anterior. El modus tollendo tollens está conformado por una premisa 1 que tiene un condicional y una premisa 2 que niega al consecuente de ese condicional, y así obtenemos como conclusión válida la negación del antecedente de ese condicional. Así que ya aquí nos da una pista, ¿cierto? Aquí ya nos da una pista. Estamos negando a P, ¿cierto? ¿Entre quién y quién podríamos utilizar un modus, por ejemplo, un modus tollendo tollens? Que tengamos entonces un condicional y la negación del consecuente de ese condicional. entre la ¿Quién me dice? premisa 1 y la Sí. premisa 3. Premisa 1 y premisa 3. Mira, la premisa 1 O dice la sí. 6, la premisa 1 y la premisa 6. No, vamos en P5. Estamos construyendo P5. ¿Qué tenemos antes de P5? Solo tenemos a P4, P3, P2 y P1. Así que solo podemos utilizar las que están antes de esa. Vamos en P5. Entonces, para negar a P, que miren ustedes acá el modus tollendo tollens, tenemos un condicional y tenemos la negación del consecuente de ese condicional para poder obtener la negación del antecedente. ¿Dónde tenemos como antecedente a P? ¿Dónde tenemos como antecedente a P? ¿En qué premisas tenemos como antecedente a P? Un condicional con antecedente P. Premisa 1 En la premisa 1. ¿En cuál otro tenemos? Hay dos. y premisa 4. Y la premisa 4. Listo. Entonces, la premisa 1, si P, entonces Q. Y la premisa 4, si P, entonces R. Ahora, ¿qué necesito según el modus tollendo tollens? Necesito la negación
del consecuente. ¿Tengo la negación de Q? No, no la tengo, ¿cierto? Recordemos que estamos construyendo P5, es decir, que lo que tenemos es todo lo que esté anterior a P5. Entonces, ¿tengo la negación de Q? No, no la tengo. ¿Pero tengo la negación de R? Sí, sí la tengo, ¿cierto? Mírenla. ¿Cierto? Así que podemos utilizar P4 y P3. Miren ustedes, si cojo P4 y P3, miren ustedes, ¿estoy negando a quién? Estoy negando al consecuente. Y si niego el consecuente, ¿qué obtengo como conclusión? ¿Qué obtengo como conclusión según el modus tollendo tollens? Negando a R. No, ahí estoy negando a R. ¿Qué obtengo como conclusión? Si niego al consecuente de este condicional, ¿qué obtengo como conclusión? Miren acá ustedes el modus tollendo tollens. Si niego a Q, en este caso negaría a P. Ahora, si niego Sí. aquí a R, ¿a quién niego acá? A P. A P. ¿Sí ven? Llegamos a la P5, que era lo que queríamos hallar. Entonces simplemente colocamos aquí el nombre de la ley de inferencia que usamos, que es el modus tollendo tollens. ¿Entre quién y quién? Entre P4 y P3. Tenemos que mirar qué tenemos, ¿cierto? Para la construcción de 6, la P6, mire que tenemos que llegar a quién? A la negación de Q, ¿cierto? Así que, ¿qué premisas podemos usar que se encuentren antes de P6? No podemos utilizar las que están después porque esas son construcciones que se hacen posteriores. Lo que tengamos antes de P6, ¿qué premisa podemos utilizar de tal manera que lleguemos a la negación de Q? Miren que siguiendo como la estructura que acabamos de hacer, utilizamos el modus tollendo tollens entre P4 y P3. Con la negación de Q podríamos seguir el mismo ritmo, ¿cierto? Podríamos utilizar la misma ley de inferencia. ¿Entre quién y quién? ¿Quién tiene como consecuente a Q? ¿Quién tiene como consecuente a Q? Miren que aquí P2. tenemos aquí. La premisa 2 tiene como consecuente a Q. P1. La Premisa premisa. Exacto. ¿Cierto? Ah, pero no, pero en el modus tollendo tollens es negando, niego, ¿cierto? Lo que el compañero tenía razón de cuál podemos utilizar. El modus tollendo tollens significa negando, niego. ¿A quién niego? Niego es al consecuente para poder utilizar, para poder llegar al antecedente. En este caso necesito que el antecedente, en este caso, sea Q. Ahora sí, lo que dice el compañero. ¿Cuál tiene como antecedente a Q? Premisa La 2. P2. Perfecto, es correcto. El compañero tenía razón. ¿Por qué? Porque necesito que es que tengamos como antecedente a Q, ¿cierto? Para poder utilizar el modus tollendo tollens. Tenemos la premisa 2, si Q entonces R, y necesitamos negar a R, que ya lo teníamos en la premisa 3. Y así puedo llegar como conclusión la negación de ¿quién? La negación de Q, siguiendo el mismo orden, ¿cierto? Escribimos que utilizamos el modus tollendo tollens entre la premisa 2 y la premisa 3. Así llegamos Profe, una a la pregunta. negación de Q. Sí, señor. ¿Se pueden repetir las premisas? Sí, digamos que si tuvieras, por ejemplo, una, una conjunción, por ejemplo esta, una conjunción entre P y Q, ¿sí? Puedes utilizar esa para obtener dos conclusiones válidas. Por ejemplo, necesito a P solo y necesito a Q solo. Entonces, sí la puedo utilizar para obtener, necesito obtener a P y necesito obtener a Q, la puedo utilizar para obtener los dos resultados. Ok, profe. ¿Listo? Ahora, ya tenemos a la negación de Q. Ahora miren, para la premisa 7, la respuesta que nos están dando aquí o el resultado válido en esta premisa es la negación de P y la negación de Q. Esta I es un conector lógico, ¿cierto? Que se llama conjunción. Hay una ley de inferencia donde nosotros podemos unir dos premisas a través de esa conjunción.
Esa ley de inferencia, si ustedes la miran aquí, es que si yo tengo una premisa P y una premisa Q, las puedo unir mediante la ley de adjunción, ¿cierto? Entonces, para poder llegar a esta unión entre la negación de P y la negación de Q, verifico en las premisas anteriores si tengo a la negación de P solito y si tengo a la negación de Q solito. En este caso, ¿qué premisas son? P5 y P6. Escribo que entre P5 y P6, que son mis premisas usadas, voy a utilizar ¿cuál ley? La ley de adjunción. Y eso lo voy a escribir acá donde dice ley aplicada. Ley de adjunción. Ya tenemos, miren que ya tenemos de la conclusión, ya tenemos esta parte. Ahora nos hace falta OR. Para llegar a esta conclusión, hay una ley de inferencia que nos dice que podemos adicionar cualquier premisa. Si tenemos una premisa válida, en este caso la premisa 7 es válida, una premisa válida, puedo anexarle o puedo adicionarle otra premisa que sea válida. En este caso, la ley de inferencia que se utiliza para poder llegar a esa conclusión válida va a ser la ley de la adición. En la ley de la adición lo que dice es, usted tiene una premisa válida, usted puede agregarle una nueva premisa a través de este conector lógico que es la o la disyunción. Y lo escribimos acá. Utilicé la ley de la adición en la premisa 7 para poder llegar a esta conclusión válida que es nuestra premisa 8. En el ejercicio número 3, esto es lo que tienen que hacer. Van haciendo sus operaciones, las pueden hacer a un ladito, las pueden escribir paso a paso. Utilizo silogismo hipotético entre P1 y P2 y obtengo si P entonces R, que es la premisa 4. Utilizo P3 y P4 con el modus tollendo tollens y llego a la negación de P. Lo pueden hacer paso a paso o como les fui escribiendo yo aquí a ustedes, al ladito pueden hacer las operaciones y aquí colocan en su tabla resumen la ley que aplicaron y las premisas que utilizaron para poder llegar ¿a quién? Para poder llegar a esta premisa o conclusión válida. Cuando llegamos nosotros a toda nuestra conclusión, miren ustedes, es la misma que se encuentra acá en su argumento, tiene que llegar a esta parte, que es la conclusión. Cuando llegamos aquí, hemos demostrado la validez del argumento con las leyes de inferencia. Hasta ahí, ¿claro, muchachos? Sí, señora. Listo. El ejercicio 4 tiene ya 20 puntos. Este ejercicio 4 tienen que hacer la demostración de un argumento con la tabla de verdad manual, con la tabla del simulador. Tienen que construir el lenguaje natural a partir de unas proposiciones simples que ustedes con su propia imaginación creen y les solicitan que sean un contexto académico o que sean problemas de su entorno. Aquí se les dan un poco más libres y pueden ser problemas en la parte laboral o pueden ser temas laborales, temas académicos, ¿sí? Y lo que se encuentre en su entorno. Después de hacer las proposiciones simples y de tener ya claro esas proposiciones simples en un contexto académico, entonces ustedes ya comienzan a organizar su argumento de forma vertical. Una vez construyen su lenguaje natural, construyen su argumento de forma vertical, van a numerar las premisas como lo acabamos de hacer con el ejercicio 3 a medida que las vamos construyendo y se van a utilizar las reglas de inferencia para ir conduciendo a nuevas premisas como lo hicimos en el ejercicio 3. ¿Hasta dónde? Hasta cuando lleguen a la conclusión del argumento. Cuando se llega a la conclusión del argumento, demostramos la validez de dicho argumento. ¿Qué deben hacer ustedes en una demostración? Deben escribir la abreviatura de la regla que utilizan o el nombre de la regla y entre qué premisas utilicé esa regla de inferencia. Lo mismo que hicimos en el ejercicio 3. Sí, el ejercicio 3, digamos que es como una apertura a lo que sería el ejercicio 4, porque ya les dan a ustedes las conclusiones válidas y ustedes tienen que identificar con qué ley de inferencia y entre qué premisas se usaron para poder llegar a esa conclusión válida. Aquí ustedes no tienen esa información, las tienen que construir. Entonces, a ustedes les dan un argumento. Digamos que este es el argumento que les dan.
¿sí? Entonces, a ustedes les explicaba yo en el CIPAS anterior, tienen que identificar qué preposiciones simples tengo. Entonces, ¿qué preposiciones simples tengo aquí? Yo ahí se los coloqué en colores para que sea más visible para ustedes. ¿Qué preposiciones simples tengo? P, Q, ¿Sí? R. Perfecto. Esas son mis proposiciones simples. Recordemos que las proposiciones simples siempre serán afirmativas. Sin importar que tenga por acá negaciones, ellas no son las proposiciones simples porque esto es un conector o un operador lógico. Entonces, mis proposiciones simples son P, Q y R. A esas proposiciones simples les debo pues, colocar en lenguaje natural una oración, una frase de la forma sujeto, verbo, predicado. Entonces, P, por ejemplo, en nuestro entorno académico es Luis es aspirante al programa de Ingeniería Industrial. Digamos que Q es que Luis cursa actualmente procesos industriales. Y digamos que eres Luis está matriculado en el periodo 1604. El lenguaje natural, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo lo construimos? Entonces, partimos de aquí. ¿Esto qué es? Un condicional. ¿Esto qué es? Una negación. Si lo leo así, rápidamente sería si P, entonces no Q. Si P, entonces no Q. Entonces, si P, ¿quién es? Si Luis es aspirante al programa de ingeniería industrial, entonces Luis, ¿cómo sería la negación de Q? Luis, ¿qué? Luis No. no cursa actualmente procesos industriales. Exacto. Entonces vamos construyendo. Entonces, si P, si Luis es aspirante al programa de ingeniería industrial, entonces Luis no cursa actualmente procesos industriales. Luego seguimos acá, miren, es un y para agregar una nueva premisa que lo puedo colocar con un punto, ¿sí? Para separar mi premisa, esta premisa de esta otra premisa. Lo puedo colocar con un punto o lo puedo colocar con la expresión y, ¿sí? Puedo hacerlo de las dos formas, les va a quedar correcto. Puedo colocar aquí una i o simplemente colocar un punto. Luego sigue la otra premisa. La otra premisa dice Q o no R. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Luis cursa actualmente procesos industriales, entonces Luis no está matriculado en el periodo 16-4, por lo que es negación. ¿Sí? Pero no es entonces, sino que entonces, ¿qué sería? ¿Qué expresión es esta? Ah, Y. y, No. mentiras. O. O. Recordemos, esta es la conjunción y se lee I, que es una B invertida. Esta es la disyunción y se lee O, ¿sí? Entonces, Q, O, no R. Entonces sería Q. ¿Quién es Q? Luis cursa actualmente procesos industriales. Y la otra sería O no R. Luis no está o no está matriculado en el periodo 1604, ¿sí? Luis no está matriculado en el periodo 1604. Entonces, la expresión es O, ¿vale? Ya aquí cerramos nuestra siguiente premisa con un punto o también podemos utilizar la expresión y, que es la de esta conjunción que hay aquí. R y R o puntico y sigue R. ¿Qué está diciendo R? Luis está matriculado en el periodo 1604. Hasta aquí hemos construido todo lo que se encuentra entre llave, que son nuestras premisas. Luego sigue este condicional que nos va a dar la conclusión. Aquí este condicional, ¿cómo se lee en lenguaje natural? Hay varias expresiones. ¿Cómo lo colocarían ustedes? ¿Cómo colocamos este condicional? Que es ya nuestra conclusión. Eso lo explicamos también en el CIPAS anterior. Por lo Entonces, tanto, o por lo tanto. entonces, se concluye, ¿sí? Sí, entonces. Vamos a colocar un sí entonces, o podemos colocar, como ya es una conclusión, podemos colocar se concluye, por lo tanto concluyo ¿quién? No P. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que Por Luis lo no es tanto, aspirante. no es Luis no aspirante es al programa de aspirante. ingeniería industrial. Perfecto. Ya hasta ahí va una parte del ejercicio. Construimos nuestras proposiciones simples que tienen la forma sujeto, verbo, predicado, son afirmativas y les podemos dar cualquier valor de verdad, ya sea verdadero o falso. El lenguaje natural ya lo hemos construido de acuerdo a todo nuestro argumento. Esto es básicamente lo mismo que hicieron ustedes en el ejercicio 1, ¿sí? Luego sigue
que deben ustedes generar la tabla de verdad con el simulador de lógica unidad del anexo 6 y también construir la tabla de verdad de forma manual. Entonces lo mismo, vamos al anexo 6, construimos completamente, escribimos todo nuestro lenguaje en el mismo orden, si es una llave, si abre un paréntesis, seguimos el mismo orden. No podemos saltarnos paréntesis, no podemos saltarnos llaves porque podemos llegar a un error al generar la tabla. Y después de que ya tenemos toda la expresión, le damos generar tabla. Cuando le damos generar tabla, entonces nos debe dar una tautología, todo verdadero, para poderlo demostrar con las leyes de inferencia. Ya sabemos que nos debe dar todo verdadero, así que podemos hacer la tabla manual. La construcción de la tabla manual, la pregunta que hacía la compañera, vamos a pasar rápidamente porque tenemos que irnos como a lo que es la demostración, ya que la tabla, la construcción la vimos en el CIPAS anterior, pero espero que aquí se aclaren las dudas. ¿Cómo construimos la tabla de verdad? Recordemos que para generar una tabla de verdad manual es importante saber cuáles proposiciones simples tenemos. Entonces, ¿tenemos cuántas proposiciones simples? 3, 3. ¿Cuántas filas tenemos? 8. Recordemos que entonces, ¿cómo se construye? ¿Cómo se sabe cuántas filas son? 2 elevado a la n. N, número de proposiciones. 2 elevado a la 3 sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces ya sabemos que tenemos 8 filas, ¿cierto? Después de eso, tenemos que mirar cuántas columnas van. Entonces van las proposiciones simples, que son 3. Las negaciones, que en este caso tenemos la negación de P, la negación de Q y la negación de R. Entonces van 6 columnas. Y luego, después de esas 6 columnas que ya tenemos claramente identificadas, nos vamos a mirar cuántos conectores lógicos tenemos. Entonces serían este conector lógico 7, este otro 8, este otro 9, este otro 10 y este otro 11. Así que vamos a tener 11 columnas. Primero van las proposiciones simples, P, Q y R. Luego siguen las negaciones, en este caso la negación de P, la negación de Q y la negación de R. Luego vamos a las premisas, que en este caso sería si P, entonces no Q, esta premisa. Luego sigue Q o no R. Luego sigue la relación entre premisas, que sería esta unida con esta a través de la conjunción, la 9. Luego la 10, que sería uniendo todo lo anterior con R. Y luego la 11, que sería toda la expresión. ¿Sí ven? Entonces tenemos 11 columnas y ya sabemos que son 8 filas. 2 elevado a la n nos da 8 filas. La construcción comienza con proposiciones simples en orden, ¿sí? Primero va P en este caso, luego va Q, luego va R, luego va la negación de P, la negación de Q y la negación de R. En orden de nuestra estructura, seguimos las columnas. La primera premisa, si P entonces no Q, la segunda premisa, Q o no R. La tercera sería la unión de estas dos a través de una conjunción. La cuarta sería la unión de esta anterior columna con R, que esto ya hemos llegado a toda la llave. Y por último sería toda la expresión. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer ahorita identificando columna a columna, lo hacemos acá en nuestra tabla. Como tenemos 8 filas, comenzamos en P asignándole valores de verdad. Serían 4 verdaderos y 4 falsos. La siguiente, ¿cómo quedaría? Eso también lo expliqué la clase pasada. ¿Cuántos verdaderos y La cuántos mitad. falsos? 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, ¿cierto? La mitad de la mitad, es decir, la mitad de 4 serían 2, entonces 2 verdaderas, 2 falsas. Para la siguiente sería la mitad de estas 2 verdaderas. ¿Cuánto sería? Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. La negación de P, tenemos una tabla guía que lo que dice la negación de cualquier proposición es que si usted tiene a P verdadero, la negación de P será falso. Si usted tiene a P falso, la negación de P será verdadero. Así que revisamos. Las que están verdaderas, aquí las primeras 4 van a ser acá falsas y las 4 falsas que siguen pues serán verdaderas, ¿cierto? Con Q hacemos lo mismo, revisamos a Q, lo que esté verdadero será entonces falso, lo que sea falso será verdadero. Y revisamos a R, si acá está esta verdadera, acá será falsa, si esta está falsa, acá será verdadera, y así la completamos.
Luego sigue un condicional. ¿Qué hacemos para el condicional? Nos vamos a nuestra tablita guía. ¿Qué dice el condicional? Que será falso si la primera proposición, en este caso P, sea verdadero y la segunda sea falsa. Si tengo esta forma, va a ser falso. De lo contrario, nos va a dar valores de verdad verdaderos. Entonces, vamos a evaluar a quién, a P y a quién, a no Q. Ojo que estamos revisando es P, si P, entonces no Q. Esta columna 1 con esta columna 2, 3, 4, 5, con la columna 5. La columna 1 con la columna 5. Entonces, si aquí está verdadero y aquí es falso, acá será falso. De lo contrario, será verdadero. Entonces, verdadero falso será falso. Verdadero, perdón, Q. Verdadero falso, acá será falso. Verdadero, verdadero será verdadero. Verdadero, verdadero será verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero y falso, verdadero, verdadero. Y eso lo escribimos acá, cumpliendo lo que dice el condicional, que será falso únicamente si P es falso y acá en este caso no Q sea, perdón, si es verdadero y no Q sea falso. Si tenemos este orden de verdadero o falso, acá nos va a dar falso. De lo contrario, será verdadero. La persona que tenía la duda, ¿he aclarado aquí la duda con la tabla de verdad? La compañera que preguntó sobre la construcción de la tabla de verdad, aquí es aclarado las dudas. Bueno, para todos los demás, ¿está claro? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto. Continuamos con la otra columna y en este caso tenemos una disyunción. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Nos vamos a nuestra tablita de referencia. ¿Qué pasa con P o Q? ¿Qué pasa cuando tengo una disyunción? Miren, la característica que nos va a ser de referencia es que va a ser falso cuando ¿quién? Cuando las dos sean falsas. Si tengo las dos premisas o las dos proposiciones que voy a evaluar falsas, nos dará falso. De lo contrario, vamos a colocar verdadero. Así que, ¿cuáles columnas vamos a revisar aquí? Vamos a revisar esta columna con esta columna. Ah, perdón, estamos en esta disyunción. Vamos a revisar Q o no R. O sea que vamos a revisar la columna 2 con esta columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con la columna 6. Columna 2 con la columna 6 para poder hallar esta disyunción. Entonces, columna 2 con la columna 6. ¿Cierto? ¿Qué nos dice entonces? Que será falso cuando las dos sean falsas. Entonces, ¿dónde se cumple que sea falso y falso? En esta fila y en esta. En lo demás ponemos verdadero. Luego seguimos ahora con una conjunción. Nos vamos a la conjunción y miramos que va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas. De lo contrario será falso. Entre esta y esta revisamos. Entonces, revisamos donde se hace falso, ¿cierto? Solamente va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas. Entonces se cumple para esta fila, se cumple para esta, se cumple para esta fila y para la última, pero para las demás será falso porque no cumple la condición o la característica de ser las dos verdaderas para poder ser verdadero. Continuamos con otra conjunción, la misma situación, ¿cierto? En la conjunción. Será verdadero cuando las dos sean verdaderas. Aquí, ¿quién estoy evaluando? Estoy evaluando a esta columna con R, con esta de acá. Entonces, cuando las dos sean verdaderas, será verdadero. Revisamos esas columnas exactamente. Esas dos columnas exactamente. Esta es mi columna 1, esta es mi columna 2. Y revisamos donde las dos sean verdaderas, allí será verdadero. De lo contrario, ponemos valores de verdad falsos. ¿Sí? En este caso, falso, verdadero, me da falso, 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 me da falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, me da falso. Y en la única parte donde se cumple verdadero, verdadero es en esta y las demás ponemos falso. Luego tenemos que llegar al condicional y para el condicional pues verificamos aquí que va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces aquí reviso esta con la negación de P. Entonces allí. En nuestro caso, recordemos entonces qué pasa. Será falso cuando tenga esta característica, verdadero, falso. Entonces aquí está falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero,
falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Dónde hubiera sido falso? Donde tuviéramos acá verdadero y acá falso. ¿Eso es claro, muchachos? Sí, Sí, señora. profe. Listo. Ya construimos nuestra tabla manual, ya construimos nuestra tabla del simulador, nos dio todo verdadero, nos dio una tautología y podemos hacer la demostración con leyes de inferencia. ¿Listo? Comparamos las tablas, nos tiene que haber dado el mismo resultado para poder saber que están bien nuestra construcción manual. Y pasamos a la demostración con leyes de inferencia. Utilicemos una tablita de leyes de inferencia lo más completa posible. Esta tablita de leyes de inferencia tiene 3 formas en cada modo, por ejemplo, esta tiene 2 formas. Entonces, esta está un poco más completa que la primera que les mostré, así que esta la pueden usar. Están en orden, pues si ustedes lo miran, están en orden como las leyes más usadas. Así que es una muy buena guía para ustedes. Tenemos esta expresión, ya toda la que ya demostramos que se cumplía, que efectivamente era válida a través de tablas de verdad. Ahora lo vamos a demostrar con leyes de inferencia. Identificamos nuestras premisas. Ya ustedes les identifican esas premisas. La premisa 1 será si P, entonces no Q. La premisa 2 es Q o no R. Y la premisa 3 es R. Debo llegar a esta conclusión. Así que hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio 3. Verificamos entre qué premisa y qué premisa podemos usar para ir construyendo nuevas premisas y las vamos colocando, así como la tablita que hicimos en el ejercicio 3, la vamos colocando acá para poder llegar a esta conclusión. ¿Sí? Entonces vamos construyendo nuevas premisas. Para construir nuevas premisas verificamos entre cuál y cuál podríamos operar. Miren ustedes, la idea que podamos operar es que tengamos como una estructura base de las leyes de inferencia más usadas. Miren ustedes acá la premisa 2, la premisa 3, miren ustedes la premisa 1 con la premisa 2, a ver si la pueden operar o si pueden operar la premisa 1 con la premisa 3, verifican ustedes. Entonces nos vamos a las leyes de inferencia, ¿sí? Nos vamos a las leyes de inferencia y miramos qué tenemos. Tenemos un condicional, un si P, entonces no Q. Para poder utilizar nosotros este condicional, pues tendríamos que tener en la siguiente premisa otro condicional, o tendríamos que tener el consecuente, la negación del consecuente de ese condicional, o tendríamos que tener el antecedente de ese condicional para utilizar las leyes más conocidas, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, si P entonces no Q, debería tener P o debería tener a Q afirmativo, no lo tengo, así que descarto estos dos. Ahora, miremos acá, tenemos un Q o no R. Q o no R. Miren, de una vez se van ustedes al mouse, Toledo pones que es la siguiente ley de inferencia. Q o no R. Tendría que tener la negación de cualquiera de ellos dos, para poder afirmar el otro componente. ¿Qué tengo? Si tengo la negación de alguno de ellos, tengo la negación de Q o tengo la negación de R. Sí, sí, señora, tenemos La negación de R. Perfecto. Entonces, entre esas dos, puedo utilizar esa ley de inferencia que nosotros ya ubicamos, ¿cierto? El modus tollendo pones entre premisa 2 y premisa 3. ¿Cómo se opera eso? Opero el Q o no R de la premisa 2 con la negación de, en este caso, negación de R, que ustedes saben que si niego 2 veces una proposición, pues lo que estoy haciendo es afirmándola, así que sí la tengo. Y al negarla, en el modo Toledo pones, puedo afirmar el otro componente de esta disyunción, o sea que puedo afirmar a Q. Así lo obtengo y esto es lo que escribo en mi ejercicio. Premisa 4, obtuve a Q con el modus Toledo pones entre la premisa 2 y la premisa 3 y así lo operé. Ahora, aquí llegué a Q, pero necesito llegar es a no P. Ahora, podemos utilizar este Q con cualquiera de estas premisas 1 o premisa 2 que tiene a Q. Acá tiene a Q en el consecuente, acá tiene a Q en el antecedente. Entonces, ¿para obtener a quién? Para obtener quién. Entonces, revisemos. ¿Qué pasa si yo utilizo a Q o no R
y afirmo a Q. ¿Puedo utilizar esa ley de inferencia? ¿Qué dice? ¿La puedo utilizar o no la puedo utilizar? ¿Qué dice esta ley de inferencia? Que si tengo una disyunción, necesariamente en nuestra premisa 2 necesito negar cualquiera de esos componentes. Si yo tengo a Q o no R y afirmo Q, pues no estoy negando cualquiera de esos dos componentes, así que no podría utilizar este modus tollendo ponens, ¿cierto? No lo podría utilizar. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, utilizo la premisa 1? Si P entonces no Q, y utilizo a Q, es decir, estoy negando a Q, negando a la negación de Q. Q es la negación de la negación de Q. ¿Cuál ley de inferencia tiene una premisa que tenga un condicional y otra premisa donde niegue al consecuente de ese condicional? ¿Cuál ley de inferencia tiene a un condicional y otra premisa que niegue el consecuente de ese condicional? El modus tollendo tollens. Perfecto. El modus tollendo tollens, ¿qué dice? Negando, niego. Si niego al consecuente de ese condicional, niego, obtengo como resultado la negación del antecedente de ese condicional. Entonces, mire que con ese modus tollendo tollens puedo llegar fácilmente con la premisa 1 y con la premisa 4 que ya construí, puedo utilizarla y llegar a la negación de P. Y al llegar a la negación de P, ¿qué hice? ¿Sí? ¿Continúo o paro? ¿O me detengo ahí? Ya te detienes, profe. Ya Me acabaste, ¿no? detengo ahí, Llegó a la ahí terminé. conclusión. Ahí se termina. Exacto. ¿Por qué? Porque llegué a la conclusión y la conclusión es válida. Entonces, este argumento es válido. Entonces, mire que tan solo con dos premisas construidas pude llegar a la conclusión. ¿Dudas, inquietudes de esa actividad? Yo aquí tengo otro ejemplo por si les quedaron dudas. ¿Alguna inquietud? ¿Ya llenaron la asistencia, muchachos? Profe, yo tengo una inquietud. Sí. En las tablas de verdad, ¿toca hacer la tabla del simulador y la tabla manualmente? Sí, el ejercicio 1, ejercicio 4, tienen que hacer las dos tablas, la manual y la del simulador. En el ejercicio 3, solamente la del simulador. Gracias, profe. Vale. Con este ejercicio, ¿alguna inquietud? ¿Entienden cómo construimos nuevas premisas haciendo uso de las leyes de inferencia? ¿No hay Profe, ninguna para el duda? ejercicio 2 hay que hacer un video explicándolo, ¿cierto? El ejercicio 1. Solo el ¿Uno? ejercicio 1 pide un video explicativo de cómo construyó su lenguaje natural y cómo construyó su tabla manual y del simulador. Listo, gracias. Recordemos que ese video tiene unas características solicitadas, como hacer una presentación muy cortica de su nombre, su ciudad de origen, lo que está estudiando en inglés, y ya de ahí en adelante sigue explicando en español. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? En mi ejercicio, que es el A, tiene una negación de S y también una S. No sé Sí. por qué ahí en las leyes no veo S, no sé cómo hago para cambiarla, interpretarla, ¿por qué letra? Pero no te comprendo, Steven, que tienes la negación de S y S, no te comprendí bien. Pues es que en mi lenguaje simbólico, en la que tengo que desarrollar, en el número Ujú. 3 tengo, en la parte de la estructura tengo una negación de eso, o sea, hay una parte, una S con negación, o sea, que está negando a S. En tu ejercicio 3A, Sí, señora. espérate, a ver. Y tu pregunta es, ¿cuál?
¿Por qué letra interpreto eso? ¿Por la P o por la Q o por la R? No sé, ahí estoy perdido en eso. No, por la S, o sea, es decir, tú sabes que las proposiciones simples se enuncian con letras minúsculas, las proposiciones simples son con letras minúsculas y pueden ser a partir de P cualquiera. Puedes tener a P como P, Q, R, S, ¿sí? No importa, o sea, S es S, P es P, eso es lo que, no sé si esa es tu duda exactamente. No tienes que cambiarla, o sea, P no va a ser Q, ni Q va a ser S, ni S no va a ser, no, si tienes a P, Q y S, utilizas P, Q, S, si tienes con a P, R y S, entonces tienes a P, a R y a S y operas. ¿Qué sucede? Con las leyes de inferencia utilizas, pues no te van a poner todas las opciones ahí de letras, que si P entonces Q y si Q entonces R, no te van a poner las otras opciones que tengas, ¿cierto? Simplemente si tienes, por ejemplo, si P, entonces S, y tienes el otro condicional, si S, entonces T, entonces ¿qué tengo? Si P, entonces T, ¿sí? ¿Entiendes? Tienes que entender la estructura. Un sílabo hipotético está constituido por dos condicionales. El primer condicional está conformado, perdón, el segundo condicional está conformado por inicia como antecedente con el consecuente del primer condicional y obtengo como resultado un condicional que está conformado por el antecedente del primer condicional y el consecuente del segundo condicional. Entonces tienes que entender la estructura, no tanto como que si acá tengo otra letra, me cambia la letra, entonces ya no comprendo la estructura. ¿Sí es claro eso, Steven? Sí, profe, vale. Si tienes una duda ya muy particular, entonces la revisamos por el chat de Teams en el día de mañana en la mañana. Vale, profe. ¿Vale? Bueno, si no hay dudas o inquietudes respecto a este ejercicio 3 y ejercicio 4 adicionales, pues entonces finalizaríamos allí. Yo igual tengo ahí otro ejemplo por si acaso que tengan dudas, pero si no hay más dudas, entonces simplemente pues agradecerles su asistencia y recordarles que es importante que diligencien esta asistencia. Profe, una compañera está pidiendo el link de asistencia Yo en lo el chat. compartí en el chat, ya lo vuelvo a compartir. Bueno, Recordarles que hay plazo hasta el día de mañana para que puedan contar con realimentación en el foro. Pueden continuar haciendo sus aportes en foro, pero ya después del 20, de los aportes que hagan después del 20, a esos aportes no se les hace realimentación. La realimentación va a ser los aportes que hagan hasta el día de mañana. Entonces, les animo para que esta noche y lo que puedan hacer en el día de mañana, realicen sus ejercicios 3 y 4 y los compartan en el foro. Si no hay inquietudes y dudas, entonces les deseo una feliz noche para todos. Ah, bueno, por acá en el de Jesús decía que sí necesitaba el otro ejemplo. Sí, Lida, cuéntame cuál es tu duda. En lo que te entendí es que yo también tengo el ejercicio A como el compañero. Entonces, en la ley de inferencia que uno aplica, puede cambiar las letras para Claro, lo acomodarlo. importante, correcto, lo importante es que entiendan que cumplan la estructura, ¿sí? La estructura que es, que tenga, si mi ley de inferencia tiene dos premisas, pues debes tener conformado tus premisas, tienes que estar conformadas de la misma forma, una y dos premisas. Que si mi primera premisa es un condicional, pues mi primera premisa entonces tiene que estar formada de esta manera. Que si mi segunda premisa es la afirmación del antecedente de ese condicional, entonces mi segunda premisa tiene que tener ese antecedente de ese condicional, ¿sí? Que tenga la misma estructura. No es que la ley de inferencia te menciona solamente a P, Q, R y S, y si acá te cambian por otras letras, pues no comprendas la estructura. Sí, lo importante es que entiendas la estructura. ¿Qué es un condicional? ¿Qué es una disyunción? ¿Qué es una conjunción? Y que así estén conformadas tus premisas. Profe, perdón, ¿y puede desarrollar el otro ejercicio como para tener más claridad? Listo, voy a desarrollar entonces rápidamente. Voy a compartir. Listo. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Estamos acá en esta.
Listo. Entonces tenemos este otro ejercicio. Acá tenemos una premisa, este primer paréntesis, 2 premisas y 3 premisas y tengo que llegar a esta conclusión que está conformada por Q y S. Entonces, en esa, lo mismo, simplemente hacen su tabla manual, no lo voy a explicar como ustedes ya lo hemos explicado varias veces, y su tabla a través del simulador que les tiene que dar una tautología. Ahí luego pasan a la demostración con leyes de inferencia. Entonces tengo mi premisa 1 que es un si P, entonces Q. Una premisa 2 que es no, si no R, entonces no S. Y una premisa 3 que está conformada por una conjunción entre P y S. Para llegar a una conclusión entre Q y S. Lo mismo. Verifico qué ley de inferencia puedo utilizar entre la premisa 1 y premisa 2, o premisa 1 y premisa 3, o premisa 2 y premisa 3, para ir generando nuevas premisas que me vayan a conducir a esta conclusión. Para llegar a esta conclusión necesito que haya un Q solo y un S solo. ¿Por qué? Porque miren que esta conjunción la puedo construir con una ley de inferencia que se llama adjunción. ¿Sí? Si yo tengo a Q solo y a S solo, puedo llegar a esa conclusión a través de una función. Así que voy a necesitar que mis nuevas premisas me lleven a Q solo y a S solo. Como necesito llegar a Q solo y a S solo, miren que hay una premisa que yo puedo usar de tal manera que saco a las dos. ¿Cuál premisa puedo utilizar aquí? Que saco a 2 componentes solitos. Simplificación. La simplificación es esta ley de inferencia y la puedo utilizar en cuál premisa. Premisa 3. En la premisa 3. ¿Por qué? La premisa 3 está conformada por una conjunción, ¿cierto? Y esta conjunción está entre una proposición simple P y una proposición simple S. Listo. Con esta unión entre dos proposiciones simples a través de una conjunción, voy a revisar mis leyes de inferencia más usadas y entonces resulta que hay una forma que se llama simplificación, donde si yo tengo una conjunción puedo obtener 2 conclusiones válidas. La conclusión 1 va a ser, la conclusión válida 1 va a ser la proposición 1 que se encuentra acá, y la conclusión válida 2 va a ser la proposición 2 que se encuentra acá. Es decir, si yo tengo a P y a Q, obtengo a P válido y Q válido. Acá, si yo tengo a P y a S, puedo obtener a P válido y a S válido. Así que esas dos conclusiones las puedo obtener haciendo una ley de simplificación en P3. P3 lo simplifico y voy a obtener una premisa 4 donde obtengo a P y una premisa 5 donde obtengo a ¿quién? A S. A S, ¿cierto? A S. Obtengo a S. Bien, mire que S es uno de los elementos que necesito suelticos, mírenlo por acá, lo necesito sueltico, así que voy encaminado bien. Entonces aquí en S simplemente coloco aquí que utilicé la simplificación de P3. Pero como no he llegado a Q y S, necesito buscar llegar a Q solo. Entonces, mire, como necesito llegar a Q solo, con la premisa 1 que tiene un condicional de si P, entonces Q, y afirmando el antecedente que obtuve aquí en la premisa 4, ¿qué ley de inferencia puedo usar? Afirmando para obtener la afirmación de Q. Afirmo. ¿Cuál es esa ley de inferencia? Si afirmo el antecedente, obtengo como conclusión válida la afirmación del consecuente. ¿Señor? ¿Es la ley de modus ponens? Modus ponendo ponens. Recuerden que la ley modus ponendo ponens significa afirmando, afirmo. Entonces, ¿qué hago? Afirmo el antecedente en la premisa 2, obtengo como resultado la afirmación del consecuente. Entonces, miren que si yo tengo ya esta premisa 1 que está conformada por este condicional de si P, entonces Q, y afirmo con P4 a P, que es el antecedente, pues puedo obtener una conclusión Q por ese modus ponendo ponens.
Ya tengo a Q solito y ya tengo a S solo. Entonces les decía que yo los puedo unir mediante ¿qué ley? ¿Qué ley puedo unir? Adjunción. ¿La ley de qué, perdón? Adjunción. Muy bien, sí, señor. Resulta que si yo tengo dos proposiciones válidas, yo las puedo unir, dos premisas válidas y están formadas por proposiciones simples, las puedo unir mediante una ley de inferencia que se llama la ley de adjunción, ¿cierto? Entonces, con la ley de adjunción puedo unir a quién, necesito a Q y a S, en este caso sería a P6 y a P5. Entonces, los uno, Q y S, con la ley de adjunción y he llegado a la conclusión. Miren que es la misma conclusión. Entonces, este argumento ya es un argumento válido y he llegado a la demostración. Así se utiliza la ley de inferencia. Aquí en este caso utilicé nuevas premisas, 1, 2, 3, 4 premisas nuevas para poder llegar a esa conclusión. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, no, profe, pues yo puedo utilizar una premisa 2 y una premisa 5 y allí llego y voy generando nuevas premisas? Lo importante a la final es que entre más premisas se utilicen para llegar a la conclusión, pues mejor porque más demostración estoy haciendo, ¿sí? Lo importante siempre va a ser que utilicemos la estructura de forma correcta de las leyes de inferencia con las premisas existentes para poder llegar a esa conclusión válida. Cuando llegamos a esa conclusión válida, que es esta misma, mírenla, a partir de premisas anteriores, pues hemos demostrado la validez del argumento. Eso es todo lo que toca hacer en ese ejercicio después de haber generado las tablas de verdad, como ya les indiqué anteriormente. ¿Se les aclararon las dudas, Liliana y Nel? Sí, Profe, una señora, pregunta. gracias. Ok, ¿sí? ¿Quién es la pregunta? Perdón. Steven. Steven, ¿cuál es el nombre del CIPAS? Ah, bien, colocar ejercicios 3 y 4 o demostración con leyes de inferencia. Bueno, entonces, si no hay dudas o inquietudes adicionales, animarlos a que participen rápidamente con ese desarrollo de esos ejercicios si no lo han hecho aún. ¿Listo? Entonces, dudas particulares, yo les animo a que ahorita hagan su ejercicio 3 y 4. Y si tienen una duda o una inquietud de cuando lo desarrollaron, entonces mañana en la mañana me la escriben por el Teams y con eso yo se las puedo responder. O también obviamente mañana que estoy realimentando de nuevo los foros, pues allí mismo en los soportes que ustedes hagan allí en el foro yo les hago la realimentación y con eso pueden hacer las correcciones. Muchachos, muchas gracias por su participación. Ya saben, cualquier otra inquietud, con mucho gusto, estoy para atenderlos. Les deseo una feliz noche y muy productiva noche. Que estén muy bien. Sí, gracias, Gracias, doctora. igualmente, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.